Hola mis amadas, qué gusto, como cada miércoles tenemos nuestra grabación del artículo que sale por mi página liliana.yambes.org el día lunes. Así que hoy tenemos los miércoles de podcast y esta semana estaremos compartiendo contigo Misionera en otro país. Originalmente este artículo lo escribí para Lifeway Mujeres. Y lógicamente aquí dice 28 años de estar en el campo, pero realmente ahora el 1 de julio del 2023, que estamos en este año, vamos a cumplir 20 años por la gracia de Dios en el campo misionero. Así como siempre, que elevamos al Señor oración antes de poder compartir. Y una de las cosas que hago es poder orar la palabra, y hoy estaremos orando el Salmo 117. Un salmo de alabanza al Señor, donde todas las naciones le alaben y donde en el cielo estaremos toda gente de tribu, lengua y nación alabándole por siempre. Y como el Señor sigue llamando misioneros y misioneras de las iglesias locales para ir compartiendo su palabra y hacer más plantación de iglesias alrededor del mundo, que realmente dentro de la iglesia del contexto es que crecemos unos a otros. Así que vamos a orar. Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu gracia, Señor, haber enviado a tu Hijo a morir en una cruz, derramar su sangre por el perdón de nuestros pecados, a ser sepultado y resucitado el tercer día para nosotros tener esperanza de la vida eterna, Señor. Gracias, Señor, perdona mis faltas, perdona mis pecados, que son muchos, Señor. Gracias por tu perdón. Haz que la meditación de mi corazón y las palabras de mi boca sean de tu agrado, mi roca y mi redentor. Señor, gracias por el privilegio de haberme llamado al campo misionero, Señor. Gracias por esa oportunidad que me has dado de ser esposa, de ser madre, de ser sierva, aún en el lugar donde me enviaste junto a mi esposo y nuestros hijos, Señor. Gracias, Señor, y yo ruego delante de ti que seas con cada iglesia a nivel del mundo, Señor, que puedan vivir la gran comisión y salir misioneros, mujeres y hombres, Señor, perdonados por gracia, compartir tu palabra a las naciones, y de aquí florezcan iglesias saludables, Señor. Padre, alabo al Señor naciones todas, alaben pueblos todos, porque grande es su misericordia para con nosotros, y la fidelidad del Señor es eterna. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, misionera en otro país. Hace alrededor de 28 años que me arrepentí de mis pecados y reconocí a Cristo como mi Señor y Salvador. Fui bautizada y comencé a ser discipulada en una iglesia local. Fui creciendo espiritualmente junto a mi esposo. Para aquel tiempo ya éramos padres de 4 hijos. Los años pasaron y nuestros dones y talentos fueron confirmados por nuestra iglesia, los cuales pusimos al servicio del Señor en el contexto de la iglesia. Evangelizábamos y hacíamos discípulos de toda nuestra comunidad. Mientras servía en el ministerio de misiones, en la oración y proyectos a corto y largo plazo, el Señor comenzó a trabajar en mi corazón un llamado a ser misionera en otro país. Mi fervor crecía, pero mi esposo todavía no había sido llamado. Oré por espacio de 4 años por el corazón de mi esposo, y el Señor en su soberana voluntad también lo llamó. Partimos hacia un pueblo en República Dominicana donde hacía falta obreros para la iglesia. Así partimos con nuestros 3 últimos hijos de 9, 7 y 5 años en el 2003. Salimos con la bendición y confirmación de nuestra iglesia, vendimos nuestra casa, carros y partimos de Miami al hermoso Bonao. Podemos ver a través de la palabra del Señor cómo Dios le ha encargado a todo creyente al ser embajador de Cristo, llevando el ministerio de reconciliación. Sin embargo, esta orden no necesariamente hace al creyente un misionero. Aunque todos somos llamados a anunciar las verdades del Señor, como nos dice Pedro por inspiración divina, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó a las tinieblas a su luz admirable. 1 de Pedro 2:9. A la luz de las experiencias misioneras que encontramos en el Nuevo Testamento, podemos concluir que no todos somos llamados a ser misioneros. ¿Qué es un misionero? Para responder a esta pregunta necesitamos ir al conocimiento histórico del término. La raíz de la palabra misionero es mismo, que viene del latín mito, que significa enviar.
En griego es apostello, lo cual significa un embajador que es enviado con un mensaje, como embajadores de Cristo, según Corintios 5:20. Todos hemos de vivir como luz y sal, pero aquellos que somos llamados por el Señor a las misiones en el contexto de nuestra iglesia local, lo hacemos para desempeñar una labor en particular. El término misionero ha sido escogido para aquellos que han sido llamados a vivir en otro país, a cruzar fronteras culturales, contextuales y de una comisión diferente a la nuestra, para predicar el evangelio, hacer discípulos y participar en las tareas de la plantación de iglesias. Pero él me dijo, ve porque te voy a enviar lejos a los gentiles, Hechos 22:21. En la palabra podemos ver el ejemplo del ministerio específico al que fueron llamados Pablo y Bernabé. Eso no ha cambiado, ya que la tarea sigue siendo la misma. Ellos fueron llamados de su iglesia local. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros, Bernabé, Simón, llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, pues de ayunar y orar, de haber impuesto sus manos sobre ellos, los enviaron. Hechos 13, 1-4. ¿Cuál es la tarea de un misionero? Pablo y Bernabé tenían un buen entendimiento de lo que verdaderamente es la Gran Comisión. Ellos fueron enviados en asignaciones particulares y se deja ver que fueron a lugares no alcanzados a evangelizar, a ser discípulos, plantar iglesias, entrenar a los líderes locales, donde después partían a otros lugares a comenzar de nuevo. Pablo era un pastor misionero, itinerante que estaba comprometido con hacer discípulos y comenzar iglesias donde no las había. Como enviado, él tenía una misión específica que correspondía con el que el Señor había establecido, pero ahora no quedando ya más lugares para mí en estas regiones. Romanos 15:23a. Asimismo, como podemos ver a Pablo y a Bernabé, las mujeres también somos llamadas a ir a otro país a llevar las buenas nuevas de salvación y ser usadas por Dios para toda la obra en el lugar. El Señor en su gracia me ha permitido llevar el evangelio a mujeres, discipular y comenzar junto a mi esposo iglesias en las cuales Él ha agregado hombres que han sido salvos. Y se ha constituido iglesia preparando hombres y mujeres para el liderazgo y luego partiendo nosotros a otro lugar. Es importante tener en cuenta que vivir en el extranjero no te hace un misionero. El misionero es llamado por Dios para una tarea que corresponde con la Gran Comisión. No obstante, si puede ser una mujer de oración que asiste a una mujer misionera o un equipo misionero de alguna manera. Consejos si está siendo llamada a las misiones. 1. Disciplinas espirituales. La manera en que podemos escuchar la voluntad del Señor en nuestras vidas es cuando vivimos las disciplinas espirituales en la meditación de la palabra y la oración, al igual que en ser parte de una iglesia local, donde estás siendo discipulada y estás usando tus dones y talentos confirmados por los hermanos. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Romanos 8:27. Segundo, iglesia local. El llamado misionero viene desde el contexto de la iglesia local, que es tu centro de entrenamiento, crecimiento, servicio y confirmación de tu llamado. Pablo y Bernabé fueron llamados desde el contexto de la iglesia local y servían en ella, como vimos en Hechos 13. Es muy importante comprender que aunque he sido llamada a las misiones, mi primer rol es ser esposa y madre, viviendo cada etapa de la vida, sirviendo con mis dones y talentos en el campo misionero en obediencia. Que nuestra oración en cada iglesia local y como creyentes sea que el Señor envíe obreros a las cosechas que están listas y que las personas llamadas sean movidas a la obediencia apoyados por su iglesia local. Entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíen obreros a su cosecha. Mateo 9:37-38. Bueno, mis amadas, espero que esto sea de gran bendición a su vida. Que el Señor les bendiga y que seamos mujeres que oremos constantemente y que mujeres que han sido llamadas, hombres que han sido llamados dentro de la iglesia local. Bendiciones.